Hola a todos, me llamo María Gómez Silva y esto es el podcast de Social Investor, la primera publicación en español sobre inversiones ESG. Hoy, en el podcast de hoy, vamos a hacer un repaso por el comportamiento de los fondos de inversión sostenibles después de un año, el pasado, en el que tuvieron un comportamiento un poquito peor que el mercado por culpa de la guerra de Ucrania. Y este repaso lo vamos a hacer de la mano de José María Luna. Hola José María, ¿qué tal? Muy buenas, pues encantado de estar aquí con vosotros. Bienvenido como siempre a esta casa. Muchas gracias. José María Luna es socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales y es un gran experto en fondos, como saben todos los que nos leen en inversión y en finanzas.com. Pues nada, muchas gracias de verdad, una vez más. Pues si te parece, José María, vamos a hacer primero un repasito de lo que ocurrió el año pasado y ya después pasamos a contar qué está pasando este año. Estupendo. Pues el pasado año los problemas no solo del conflicto bélico europeo, en este caso ubicado en Ucrania, sino también yo creo que el mayor problema fue la inflación. La inflación y el comportamiento de los tipos de interés, tanto por los bancos centrales como también, por supuesto, los tipos de interés de medio y largo plazo. Eso lo que hizo fue que lo que hasta ahora habíamos estudiado muchos de nosotros, de la descorrelación entre la deuda y la renta variable, entre la renta fija y la bolsa, pues no se diera. Viéramos como los tipos de interés, pasar de tipo de interés cero o nominales, estoy hablando, o incluso negativos, a tener tasas de tipo de interés cada vez más positivas desde el punto de vista nominal, pues eso hizo que la inversión en deuda, la mayoría tuviera un comportamiento negativo, salvo que estuvieras corto, estuvieras vendido, y la parte de renta variable ni que contar. La mayoría de los fondos de inversión pues tuvieran un comportamiento pues nada positivo, tuvieran una corrección muy importante, sobre todo aquellos sectores o aquellos estilos de gestión con mayor duración, que también en la bolsa hay duración, como puede ser la tecnología, por poner un ejemplo, ¿no? Lo que mejor comportamiento tuvieron, evidentemente, pues no tiene nada que ver con lo sostenible, como pudo ser el caso del petróleo, que como consecuencia del conflicto bélico, pues ya lo vimos como el precio del petróleo subía y también, sin duda alguna, aquellos fondos más ligados, en este caso, a una energía mucho menos limpia, ¿no? Y también, bueno, pues tuvimos el comportamiento positivo, en este caso, en el dólar, ¿no? El año pasado, todo lo que era la inversión de sostenibilidad no fue un año precisamente bueno, precisamente primero por dónde invertían y luego porque muchas veces el inversor, o gran parte de los inversores, lo que estaban eran tratando de proteger su inversión, con lo cual la sostenibilidad quedaba relegada a la protección y eso evidentemente pues en el caso de la sostenibilidad que puede dotar de cierta protección, pero donde invierte, donde está su fuerte, precisamente en muchos casos no era, bueno, pues, no era precisamente un escudo desde el punto de vista de la rentabilidad. En ese caso, pues no fue un ejercicio precisamente muy brillante. ¿Y este año qué es lo que está pasando? Ahora que estamos ya casi en la primera mitad del año, que estamos acercándonos a la primera mitad del año, ¿podemos sacar ya conclusiones de ciertas tendencias? ¿De qué estás viendo en los fondos sostenibles? Bueno, lo que estoy viendo es, de nuevo, si vamos al inversor final, lo que estoy viendo es que, de nuevo, el inversor está ocupado, más que preocupado, está ocupado en, uno, seguir protegiendo su capital, seguir protegiendo sus ahorros, con lo cual prima la rentabilidad a cualquier otro tipo de criterio, pero también se está dando cuenta de que rentabilidad y sostenibilidad no están reñidos. Y en ese sentido, observa cómo hay determinadas tipologías, categorías de fondos de inversión que siendo o siguiendo criterios de sostenibilidad, también son buenas ideas de rentabilidad. Y poco a poco el inversor final también se va acercando de nuevo, viendo que no es una moda, vuelve a acercar a ese tipo de fondos de inversión que mejor comportamiento puedan tener, que puedan aportar valor, no solo desde el punto de vista sostenible, ya sea medioambiental, sea de buen gobierno, sea de impacto social, sino también desde el punto de vista de su bolsillo, en cuanto a darle un plus de rentabilidad capaz, en un contexto de inflación elevada, de poder acercarse a esos datos de inflación que tanto daño nos hacen al bolsillo, a cada uno de nosotros cada vez que vamos a consumir, o también, por supuesto, al ahorro, ¿no? Y luego, a nivel de categorías, pues es que lo que está más brillando en estos momentos precisamente es la tecnología.
Y cuando uno se acerca a los fondos de inversión y ve las tripas de los productos, se da cuenta que muchos de esos fondos de inversión, lo que más tiene, me refiero a los fondos sostenibles, es un alto componente relacionado con el tema tecnológico. O, por ejemplo, el tema de sanidad. También otro sector que en líneas generales también está teniendo un muy buen comportamiento en este ejercicio. De ahí que, evidentemente, bueno, pues veamos fondos de renta variable o fondos mixtos de bolsa que, siguiendo criterios de sostenibilidad, ya sea con el artículo 8 o con el artículo 9, algo más restrictivo, donde hay menos fondos de inversión, pero productos que son capaces de aportar valor. Eso es la parte de bolsa. Si nos fijamos ya en la parte de mixtos o la parte de fondos de deuda, si el año pasado sufrieron el castigo precisamente del repunte de los tipos de interés, recordemos que cuando suben los tipos de interés, el precio de los bonos cae. Yo muchas veces eso de la renta fija no es fija, es por esto, ¿no? Pues este ejercicio, cuando ya vemos que muchos bonos ya tienen una TIR, llamémosle decente, pues aunque todavía estemos en un contexto que falta visibilidad en cuanto hasta dónde puede llegar la inflación en su moderación, quizás esté moderando, que lo mejor, la noticia más positiva, la menos positiva es que es una moderación quizás no tan acentuada como deseáramos todos, incluyendo los propios bancos centrales. Y ese restar de visibilidad ha hecho que todavía la deuda, incluyendo todo lo que sea la deuda sostenible, de deuda de impacto social, etcétera, todavía teniendo resultado nominal positivo, en muchos casos, no esté corriendo tanto como se deseara, ¿no? Hay algunas excepciones, pero realmente todavía no han dado de sí todo lo que se pensaba que podrían dar de sí a principio de este ejercicio, donde quizás se esperaba, ya digo, una moderación de la inflación mucho más acentuada y de momento pues no se está dando. Y para lo que resta de ejercicio, ¿qué fondos sostenibles crees que lo pueden hacer mejor? Pues vamos a ver, yo creo que hay varias categorías. Yo creo que, de nuevo, los fondos tecnológicos pueden seguir con vientos de cola teniendo un buen comportamiento. Hay algunos productos con el artículo 8 que lo están haciendo fantásticamente bien. Un ejemplo puede ser el Fidelity Global Technology, por poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, pues creo que la tecnología o los fondos con una orientación hacia lo que es más growth, recuerdo un producto de la casa T. Rowe, es el US Blue Chips, que uno ve la cartera del fondo y ve que está haciéndolo mucho mejor que el caso del Nasdaq, pero claro, la concentración que tiene este producto, viendo pues en las 10 primeras posiciones, que es lo que más ha subido, porque una cosa es la evolución que ha tenido el S&P 500, si excluimos todo lo que son las Big Techs, y otro es incluyendo las Big Tech solamente. Entonces vemos una enorme diferencia, ¿no? Una divergencia en el comportamiento. Cuando vemos un fondo en esas características, como el que acabo de comentar, y vemos las compañías que están ahí, compañías con sesgo, ya digo, growth, sobre todo la tecnología, están teniendo un buen comportamiento, ¿no? Sector del consumo tanto cíclico, consumo orientado hacia los mercados emergentes, aunque China últimamente está de nuevo volviendo a ralentizarse el crecimiento, que era también un cisne blanco que se esperaba y se está tornando un poco más gris, tanto desde el punto de vista de crecimiento económico por la reapertura, amenazas de nuevas réplicas en torno a COVID u otro tipo de enfermedades, y no digamos ya el aspecto geopolítico, las tensiones que mantiene con Estados Unidos, ¿no? Pero el consumo se mantiene fuerte, y tanto ese consumo como el consumo básico está haciendo que algunos fondos de inversión, como por ejemplo el caso del fondo de la casa Robeco, el Global Consumer Trends, producto que en el pasado no lo hizo especialmente bien, pero que ahora de nuevo, precisamente por ese sesgo growth, que es un denominador común de todo lo que no está tanto en bancos, por poner un ejemplo, pues eso está haciendo que lo esté haciendo bien, pero probablemente lo pueda seguir haciendo bien. Si nos fijamos también en la parte de renta variable europea, que ha tenido un muy buen arranque, la duda es si va a continuar a lo largo de este ejercicio como tal. Y evidentemente Europa tiene sus propios problemas, pero también tiene una enorme dependencia, por ejemplo en el caso de Asia, ¿no? En concreto de China, ¿no? Pero lo que sí que goza de buena salud es todo lo que son los criterios de sostenibilidad.
y tenemos un fondo fantástico que es artículo 9, con lo cual ya vamos un paso más allá en todo lo que es el tema sostenible, que es el fondo de la casa de PAM, de Gross Petercam, que es el Europa Equity Sustainable, que está haciéndolo bastante bien dentro de lo que es la categoría de renta variable europea y además con criterios de sostenibilidad. Yo creo que si el contexto es de cierta desaceleración de la economía, aunque lleguemos a una recesión técnica, como ha ocurrido con Alemania, pero claro, es una recesión con una tasa de desempleo que es la que es, que también de manual tendríamos que tener una tasa de paro mucho más alta, ¿no? Pero con esa situación, si China no se hunde y en algún momento determinado el Banco Central Europeo, aunque suba los tipos de interés, pero le quede 2 subidas y y se quedara en modo pausa, yo creo que eso seguiría siendo un gran catalizador para que la bolsa europea y sobre todo el tema de la sostenibilidad en ese tipo de compañías lo pudiera hacer bien. Tecnología, determinadas compañías de salud, por supuesto sanidad. Sanidad, lo estamos viendo como el sector salud, tanto enfocado a todo lo que es nuestros hábitos de consumo, incluyendo, por supuesto, lo que son los nuevos hábitos de consumo a nivel de alimentación. Yo creo que es una temática muy interesante. Interesante no solo para personas de cierta edad, llamémosle edad de plata, ¿de acuerdo? No me gusta hablar de personas de tercera edad de plata, pero también para la generación joven, cada vez más concienciada en todos los hábitos, lo que es en el tema de deporte, pero también en los hábitos de consumo. De lo que me estás contando, lo que yo entiendo más es que en realidad, o sea, los fondos que van a funcionar bien y que están funcionando bien son los fondos en general de tecnología y consumo que tienen esos filtros ESG, pero no temáticas puras ESG como al uso, como hemos venido hablando estos años de transición climática, o sea... Sí, lo iba a dejar para el final. Ajá. Quizás... me he adelantado. No pasa nada. Quizás lo que estamos viendo es de forma mucho más transversal. Es decir, estamos en un contexto donde son compañías más que temáticas. ¿De acuerdo? Lo estamos viendo. Hacía esa comparación de cómo se ha comportado el S&P 500 y cómo se ha comportado dentro del S&P 500 solo determinadas compañías. Hemos visto el caso de Nvidia, hemos visto el caso de otras compañías de las grandes Big Tech, ¿no? Cosa que no ha ocurrido en el pasado. Eso es en líneas generales. Ya hay algunas cosas que ya, entrando en ciertas temáticas, viendo el comportamiento que está teniendo ahora mismo, por ejemplo, el caso del petróleo o el caso del gas, que hemos tenido una caída continua en el precio, en la cotización del mismo, todo lo que está de nuevo en la transición energética. Un claro ejemplo puede ser el Clean Energy de la casa Pictet, sí está teniendo un buen comportamiento, ¿de acuerdo? Ahí sí que puede ser que si se mantiene las variables que hasta ahora se están dando, puedan seguir haciéndolo bien en lo que resta de ejercicio. Todo lo que está muy relacionada, ya digo, con toda la parte ya digo, de momento estamos hablando solo de la renta variable, no nos hemos sentado todavía la parte de bonos, ¿no? Pero la parte de renta variable como temática muy probablemente sea esa temática, por encima de lo que pueda ser todo lo que sea el buen gobierno, porque ahí las propias compañías están haciendo un ejercicio cada vez más. Es decir, muchos fondos de inversión no tienen artículo 8 o artículo 9 todavía, per se, pero es que las compañías que están dentro ya están dando un scoring de ESG importante gracias al ejercicio que está haciendo realmente las compañías. O, por ejemplo, todo el tema del engagement, que es súper importante. La presión, muchas veces sin que el fondo sea engagement dentro de los criterios de sostenibilidad, la presión que hace el equipo de gestor de los fondos de inversión en el diálogo que mantienen con las compañías, las propias empresas se están dando cuenta, lo que decía hace un momento, sostenibilidad no está reñido con la rentabilidad, ¿no? Y eso yo creo que es importante. Eso lo vemos claramente en un fondo de la casa Carmignac, que es quizás muy poco conocido, pero que lo está haciendo bastante bien, que es el fondo del Carmignac Portfolio Grandchildren. Es un fondo de inversión de renta variable mundial. Es un fondo que tiene un tridente muy interesante dentro de los sectores donde está invirtiendo. Tecnología, por eso te decía la transversalidad, ¿no? Tecnología, salud y consumo básico. Y cuando uno ve las compañías que están dentro, que se separan de los distintos sectores en los cuales está invirtiendo, se da cuenta de que ese criterio de sostenibilidad a la hora de invertir y luego de rentabilidad realmente está funcionando bien.
Y otro ejemplo de fondos de inversión, a lo mejor me estoy adelantando a nombres propios dentro de la bolsa. Hay un fondo curioso de la casa Sycomore, una gestora, una boutique francesa, que se llama Happy at Work. Entonces, qué mejor cosa que con la cantidad de horas que pasamos trabajando, pues que realmente, bueno, pues que el trabajo cuando realmente es feliz, que esté bien remunerado, que también es un criterio a nivel social, pero sobre todo de la promoción, etcétera, etcétera, que funcione. Es un fondo de renta variable europea y es un fondo que se toma muy en serio precisamente todo lo que es el buen gobierno, pero también todo lo que es que todas las capas, tanto sean verticales o horizontales, de las grandes compañías o de medianas empresas a nivel europeo, realmente haya esa felicidad, puesto que se deja notar, o se nota muy mucho en la productividad de la propia compañía. Es un fondo, de nuevo, de renta variable europea que lo está haciendo bien. Quizás no exista, a diferencia de lo que pudo ocurrir hace 2 o 3 años, donde había unas temáticas muy claras que lo podían hacer bien, sino que es algo mucho más transversal, aunque de cara a lo que queda de año, probablemente de nuevo la transición, en este caso de energía, de nuevo vuelve a cobrar una importancia bastante relevante, no solo por el comportamiento, en este caso, tanto del petróleo como del gas, sino también de nuevo por el ímpetu renovado, y también, por supuesto, la concienciación ecológica de los ciudadanos, sino sobre todo el ímpetu renovado desde el punto de vista público para intentar llevar a cabo esa transición energética, ¿no? Con los costes, por supuesto, que ello conlleva. Eso en la parte de bolsa. Y muy rápidamente la parte de deuda, como decía hace un momento, también, y viendo que está siendo un año complicadísimo. Vimos esos traspiés que dio la deuda corporativa como consecuencia bueno, pues de los problemas que hubo la banca regional norteamericana, también lo que ocurrió en Credit Suisse en el caso europeo, pero hay fondos que están mostrando cierta resistencia a la hora de aportar valor. Y yo me quedaría con 2 ideas. Uno de una casa como puede ser Deutsche Bank, que tiene un producto de ESG que invierte en deuda de corto plazo. La clave está en el corto plazo, sobre todo la parte europea. Démonos cuenta que los tipos de interés del corto plazo están repuntando, y si no que se lo digan los americanos, con todo esto del lío de la negociación del techo de la deuda, con todos los líos de problemas de liquidez que hemos tenido con la banca regional. Los tipos de corto plazo, la letra del Tesoro, es que daban más rentabilidad que la deuda corporativa de medio plazo. Bueno, pues en el caso de Europa, algo similar, y en este caso lo podemos encontrar en este fondo. Y luego, la flexibilidad. No en cuanto a los criterios sostenibles, sino la flexibilidad a la hora de gestión. Y yo creo que la gestión que está haciendo una gestora española, como puede ser Dunas Capital, tanto con su Dunas Valor Flexible, pero sobre todo la parte más centrada en la deuda, con el valor equilibrado, es un producto que está siendo un todo camino en este barrado terreno de juego en el cual nos estamos moviendo en las inversiones. Y es un fondo que está aportando valor. Fondo que sigue artículo 8 y un fondo que está dando una rentabilidad de lo que llamamos de ejercicio, un 2%, que para muchos dirán, es poco. Pensemos dónde están los tipos de interés, lo complicado que está siendo, por ya digo, por la falta de visibilidad, por la parte de inflación y el comportamiento de los bancos centrales, que nos desayunamos con las palabras de Bullard y luego sale a lo mejor bueno, pues el señor Powell diciendo que bueno, que ya estamos más cerca del modo pausa, o si ya no lo estamos ahí. Lo mismo pasa con el Banco Central Europeo. En esa falta de visibilidad hay fondos, gracias a su flexibilidad y gracias precisamente a seguir criterios de sostenibilidad, que realmente están aportando valor a muchos inversores. Y José María, has mencionado a un producto de gestión española. Te quería preguntar también por la gestión española en el campo de la sostenibilidad. ¿Cómo lo están haciendo los gestores españoles y las gestoras españolas en cuanto a los fondos sostenibles? No ya tanto los fondos que tienen esos filtros ESG, sino lo más puro, o sea, los que son ahí, los que son, pues no sé si artículo 9 quizá. ¿Cómo van los gestores españoles? Más lentos respecto a nivel internacional en líneas generales, ¿de acuerdo? Y digo esto porque al final lo que prima es el producto. Y lo que prima es el escaparate. Y entonces hubo un momento en el que el escaparate era, y perdóname la expresión, era molón, que fuera verde el escaparate para venderlo, la sostenibilidad, y eso quedó relegado sobre todo el pasado ejercicio, viendo un poco cómo estaba la situación. Este año lo que prima mucho más son fondos de inversión a vencimiento, que son la alternativa. Demos cuenta un poco dónde está el ahorro de la mayor parte de los inversores o ahorradores españoles, sobre todo que va a las entidades que más producto venden, ¿de acuerdo? A los superventas. Y
ante la ausencia de la rentabilidad que puede ofrecer un depósito, viendo la media de las grandes entidades españolas, que bueno, está en una rentabilidad pues muy baja. Entonces, la alternativa es la cierta cautividad que ofrece un producto buy and hold, aunque se puede hacer líquido en cualquier momento, si hay o no hay comisiones de salida, habrá que estudiarlos siempre en la ficha del producto, pero lo que en estos momentos se ha primado es precisamente dar una solución al ahorrador conservador, no tanto a darle una idea en cuanto a la sostenibilidad y rentabilidad. Quizás en España no tenemos la trayectoria y la sensibilidad que puede haber en otros países, como pueden ser los países nórdicos, donde el tema de la sostenibilidad está muy en el ADN. Entonces es muy fácil ver gestoras como puede ser, no sé, Nordea o Evli, que lo tienen muy en el ADN. Sí. Ya lo llevan haciendo, y no solo porque las compañías lo hagan, sino que realmente dan ese paso y que excluyen, y van al artículo 9 o a 8 o 9, ¿no? En España las gestoras, sobre todo las más grandes, poco a poco lo van haciendo. Claro, si hay algún producto que pueda estar realmente haciendo pues transición energética, hay gestoras también de tamaño mediana, como puede ser el caso de Renta 4, donde hay incluso inversiones al nivel de hidrógeno, por poner un ejemplo, ¿no? En este caso, ¿no? Pero se está haciendo de forma mucho más lenta. Y de hecho, se nota mucho en el inversor que no está asesorado, ¿de acuerdo? Y que accede a los fondos de inversión, bien por cuentas RTO o carteras gestionadas de producto español, de grandes casas, donde puede haber artículo 8, mucho más que artículo 9, pero porque llega ahí, casi diría yo, perdóneme la expresión, un poco de rebote, ¿no? Ya. Pero no es por lo que se demanda, ni tampoco porque se haga un ejercicio de intentar transmitir y explicar y educar al inversor de las ventajas de tener fondos o inversiones sostenibles. Sobre todo, y repito, porque este ejercicio lo que se trata es de recuperar al inversor que el año pasado perdió en deuda en fondos de renta fija, darle unas soluciones que le puedan dar una rentabilidad, y lo han encontrado claramente en los fondos de buy and hold. Basta ver un poco las superventas que cada semana incluso vosotros os hacéis eco, ¿no? Muy bien, pues José María, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Ha sido un auténtico placer, y contar conmigo cuando creáis conveniente. Muchas gracias. Estupendo. Y a ustedes, gracias por acompañarnos, y recuerden que pueden seguir la actualidad socialmente responsable en Social Investor. Hasta pronto.